Hola y un saludo muy especial para todos. Les habla Anderson Ocampo desde Colombia y estoy muy emocionado por la oportunidad de participar en el programa y en este canal del universo virtual. Primero que todo, les agradezco por esta puerta que se ha abierto y por el privilegio de poder compartir acerca de lo que tengo para dar aquí en este medio. Bueno, como pueden ver, mi canal se llama Cosmovisión y quisiera en este primer episodio, número uno, dar un pequeño trasfondo de por qué elegí este nombre. Número dos, quiero explicar de qué se trata, qué es lo que hago y qué pueden ustedes esperar. Es decir, quiero dejar las expectativas para futuros episodios, si se presenta la oportunidad. Y tercero, vamos en este primer episodio a tratar el tema sobre la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Será que todos tenemos una? ¿Será que podemos elegirla? ¿Cómo se forma una cosmovisión en nosotros? ¿Será que hay una cosmovisión correcta? ¿Qué nos dice la historia acerca de ese concepto? ¿Qué nos dice la filosofía sobre ese concepto? ¿Y qué nos dice la Biblia misma acerca del concepto? Nuestro mundo y nuestra sociedad está fundamentada en los principios, la ética y la moralidad cristiana. De hecho, en la historia, algunos pensadores han contribuido grandemente al avance científico, económico y educativo gracias a su cosmovisión cristiana. Por lo tanto, algunos de mis comentarios, algunos de mis énfasis tendrán esta óptica, serán subrayados sobre la cosmovisión cristiana y en ocasiones voy a abordar algunos versículos de la Biblia que relacionan, aportan o fundamentan algunos conceptos. El que muera con la mayor cantidad de juguetes gana. Bueno, esos dichos, esos adagios reflejan una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y nuestra cosmovisión, nuestra estructura mental puede estar dividida o unificada. O podrá utilizar otra expresión del filósofo fallecido cristiano y apologista Francis Schaeffer. Él utilizó la expresión fragmentado. Nuestra sociedad es una sociedad fragmentada y es debido a que a medida que avanzó el pensamiento en la cultura occidental, se ha fragmentado nuestra forma de pensar. Por ejemplo, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, nos dice en el capítulo 23, versículo número 7, como piensa el hombre, tal es él. Significa que nuestros pensamientos siempre van a afectar la forma en que vemos las cosas, nuestra visión de aspectos como la familia, la educación, la economía, la política, la ciencia, la ética, tú nómbralos. Bien, así que a continuación voy a citar algunas frases de algunos de los materiales que me han ayudado y todavía continúan ayudándome a comprender bien lo que es una cosmovisión, a ser consciente de ella y a cada día ser consecuente con la misma. Porque en ocasiones en nuestra mente tenemos un concepto, una idea de las cosas. No obstante, en lo que decimos o actuamos, nos contradecimos. Así que uno de los objetivos es ayudarte a que la etapa final de ser conscientes de una cosmovisión o formar una es a ser consecuentes con ella. Afirma el autor Juan Carlos Martín Corbano en el prefacio al libro titulado El universo de al lado por el autor James Shire en el año 2005. Él dice, todos tenemos una cosmovisión que consciente o inconscientemente condiciona buena parte de nuestra vida, nuestros actos, nuestra manera de entender a los diferentes y lo que es más importante, nuestra postura ante la dimensión espiritual y lo que cada uno percibe, lo confiese o no, en sí mismo y en su entorno. Así que podríamos afirmar que una cosmovisión es un sistema de creencias, es una forma de ver el mundo o como su palabra lo dice, es una visión del cosmos. La palabra cosmos proviene del griego, de la cual adquirimos la palabra cosmética. Toda persona tiene una cosmovisión en el mundo
que es desarrollada a lo largo de su vida. Para la mayoría de las personas es algo que simplemente sucede, es absorbida como una espuma por la cultura que lo rodea, su familia, amigos, la escuela, la televisión, la sociedad. Por lo general, esta forma de ver la vida y el mundo es una visión fragmentada, como la acabo de mencionar, e inconsistente. Sin embargo, una visión bien pensada puede ser más consistente, aunque no necesariamente correcta. De nuevo, el autor Francis Schaeffer nos afirma en su libro Verdadera Espiritualidad. Yo sugeriría que esto puede ilustrarse con dos sillas. Los hombres que se sienten en ella observan el universo de dos maneras diferentes. Todos nosotros nos sentamos en una o en otra de estas sillas cada instante de nuestra vida. Me parece interesante y me encanta esta forma. Imagínese sentado en una silla mirando hacia un paisaje o un hermoso horizonte. Todos nosotros nos sentamos en una silla, vemos el mundo, percibimos el mundo, lo pensamos, lo interpretamos y actuamos de acuerdo a ello. Muchas veces inconsciente, como acaba de decir el autor, o conscientemente. No obstante, todos nos sentamos en la silla de nuestra estructura mental, ya sea fragmentada o ya sea unificada, a interpretar el mundo. De nuevo, James Shire afirma, una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos, que pueden ser ciertos parcialmente o enteramente falsos, que mantenemos consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y poseemos nuestro ser. Me encanta y por eso me encanta este concepto académico y las palabras que él utiliza. Es un poco confuso al principio, tal vez si uno lo lee de primera vez, pero lo que nos dice este autor es que una cosmovisión son supuestos. Todos suponemos cosas. En otras palabras, podríamos decir que son prejuicios. Recientemente la ciencia se ha dado cuenta de que todos los científicos y en realidad todos nosotros al momento de interpretar los datos venimos con algunos prejuicios. También se ha aplicado la hermenéutica de la teología, en donde cada uno tenemos preconceptos y basados en nuestra experiencia, en nuestro entendimiento, interpretamos los textos o otros elementos de nuestro mundo en general. Así que es bueno empezar a ser conscientes de que todos nosotros tenemos preconceptos o prejuicios y que no es malo, simplemente que mientras más conscientes nos hagamos, podemos irlos ajustando a medida que avanzamos en la aventura de esta vida. Estos autores hablan de aliviar la pobreza en ciertas partes del mundo. Afirman de que las personas pobres tienen una forma de ver el mundo y a través de esos lentes pueden exacerbar a veces más el problema de la pobreza. Así que de nuevo, la cosmovisión es algo que afecta también nuestro bolsillo, para ponerlo en esas palabras, nuestra economía, la forma en que administramos el concepto humano sobre el trabajo, sobre nuestra administración de los recursos, el cuidado del planeta, entre otras cosas. Ahora, por otro lado, en nuestro mundo hay una guerra de cosmovisiones que luchan la una contra la otra por el poder político, educativo o ideológico. Hoy en día tenemos una lucha y una batalla ideológica tremenda. Cada cosmovisión posee partes que la constituyen y una cosmovisión generalmente tiene como punto de partida lo que uno cree acerca de Dios. A lo que le sigue lo que uno cree acerca del ser humano
Y esto se convierte en los lentes a través de los cuales las personas filtran aquello que experimentan. Entonces, una cosmovisión del mundo tiene sus raíces más fuertes en nuestras tradiciones. Dichas tradiciones tienen o forman unos lentes en nosotros, aquellos que nos permiten percibir las cosas. Por ejemplo, alguien puede utilizar unos lentes de sol y aunque esos le protegen del calor, no obstante hacen que su visión se torne más oscura de lo natural. O si los usa naranjados o color rosa, va a ver el mundo de acuerdo a ese color. De manera similar funciona una cosmovisión en la mente y en el corazón humano. Entiéndase por corazón los afectos o las emociones. Dicho de otro modo, una cosmovisión son como los lentes que cada quien lleva puestos en su mente y que al llevarlos puestos durante el día y la noche le permiten vivir su rutina a la luz de lo que esos lentes le filtran. Y no quiero dejar de mencionar algo que me gusta bastante, que son los efectos de una cosmovisión. No podemos pretender vivir en el mundo pensando que la información que tenemos en nuestro cerebro no tiene efectos en lo que hacemos, decimos o sentimos. De nuevo el proverbio, como el hombre piensa, tal es él. Una cosmovisión determina cómo vivimos nuestras vidas en todos los aspectos. Como ya hemos mencionado, algunos son la vocación, las finanzas, la ética, la familia, el trabajo y la educación. Sin embargo, no todo lo que creemos acerca de algo resulta ser de la misma importancia. Cada persona tiene dentro de su composición total de creencias fundamentales y creencias que son secundarias. Las últimas se derivan de las primeras y pueden cambiar de manera incidental sin tener un impacto amplio y profundo en la vida de uno. En cambio, las creencias fundamentales o del núcleo de nuestra vida son como el eje alrededor de lo cual gira el resto de nuestro sistema de creencias. Y en consecuencia, se reproduce la forma en que tratamos nuestra vida y la de los demás. Cuando las creencias fundamentales cambian, estas pueden traer un impacto traumático en la vida de una persona. Eso es interesante. Cuando cambiamos algo que es fundamental para nosotros, algo que aprendimos desde pequeños, desde niños, algo que prácticamente damos la vida por ello, nos damos cuenta de que estamos equivocados o que tenemos que ajustarla o transformarlo, sucede un trauma en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual históricamente hace parte del libro de Lucas, es decir, el Evangelio según San Lucas y Hechos, prácticamente son un mismo libro. Y aunque Lucas no caminó con Jesucristo, sino que era un médico griego, hizo una investigación, entrevistó a muchas personas y ese escrito suyo, esos relatos, se han convertido en una de las fuentes más fieles de la historia. Lo menciono solo como tip de interés. Pero en Hechos podemos apreciar un ejemplo en donde un hombre sufre un trauma. Ese es Saulo de Tarso. Este joven tenía creencias fundamentales acerca de Cristo. Creía que era un revolucionario que iba en contra de su religión judía y que conducían su vida como alguien que respiraba amenazas. El líder. Sin embargo, una vez que su visión de Jesús fue aclarada, paradójicamente al quedar ciego, pudo recuperar la vista y así percibir de forma absolutamente distinta quién es Jesucristo. En consecuencia, el resto de sus creencias secundarias fueron afectadas de manera incidental y esto lo llevó a ser el apóstol de los gentiles. Es interesante que en el caso de Saulo tuvo que quedar ciego para luego poder ver. Paradojas de la vida. Esto es precisamente lo que sucede a cada creyente cuando llega al conocimiento de la verdad. Sus creencias sobre Dios, sobre Cristo, sobre la humanidad, sobre su vida, su concepto personal y sobre el prójimo afectarán su ética, vida familiar, su moralidad y hasta su ética de trabajo. Bueno, espero que hasta ahora tengas una idea del tema que voy a ir tratando. Estos son los fundamentos o la estructura, aquello que ha moldeado mi forma de pensar
o aquello que filtra las cosas que hago, lo que produzco, lo que escribo, o los videos que hago, o las reseñas que voy a compartir. De esto se trata, de tratar de evaluar, criticar edificantemente o constructivamente las cosmovisiones de los autores, de libros, de elementos de la cultura popular como la música, el cine, algunas películas y algunos personajes de ficción. Y cuando estudiamos o nos adentramos en lo que es la cosmovisión con el objetivo, como he mencionado, de ser conscientes de ella, ver cómo se transforman, cómo nos influencian, cuáles son aquellas creencias que son esenciales para nosotros y cuáles son secundarias. Como hemos mencionado, algunas son esenciales y hay otras son secundarias, las que incidentalmente, es decir, como consecuencia, son afectadas cuando un pensamiento o una creencia principal es cambiada. La mayoría de autores, podría decirse apologistas cristianos, algunos como Norman Geisler o Cornelius Van Til, incluso James Shire, quien ya he citado en este episodio, mencionan 7 cosmovisiones principales. Cada una de estas podría decirse que obedece a una época en la historia, predominan una época en la historia, y a la vez podríamos decir que cada una en un grado, sea mayor o menor, predomina en la literatura, en el cine o en nuestro diario vivir. Veamos cuáles son. Número 1 está el teísmo. El teísmo es la creencia en un Dios infinito y personal que existe más allá del universo. 2, tenemos el deísmo con D. La diferencia de estas dos es que una es con T de tetero, otra con D de dedo. El deísmo es que Dios está más allá del universo, pero no en él. El deísmo es la creencia en Dios, es decir, el teísmo, pero sin milagros. Tercero, tenemos el ateísmo, en donde Dios no existe más allá ni está en el universo. 4, tenemos el panteísmo. Dios es todo en el universo y el universo lo es todo. Un ejemplo acá podríamos hablar de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Es un buen ejemplo para el panteísmo. Después tenemos número 5, el panenteísmo. Dios está en el universo de la misma manera en que una mente se encuentra dentro de un cuerpo. Es como si el universo contuviera o contiene a Dios. Sexto, tenemos al Dios finito, el diosismo finito, en donde es un Dios finito que existe más allá y está dentro del universo. Y número 7 tenemos el politeísmo, donde hay muchos dioses existen más allá del mundo y dentro del mundo. Entonces estas 7 principales cosmovisiones son las que generalmente están presentes al momento de nosotros evaluar, juzgar o entender, porque a veces simplemente podemos evaluar las cosas para tratar de entenderlas mejor, como las intenciones de un autor o las ideas de un autor, de dónde provienen, o las ideas de un director de una película también. Podemos entonces aprender a identificar cada una de estas, que son las cosmovisiones principales. Ahora, vale la pena tener en cuenta que hay teorías sobre las cosmovisiones. Hay varias de ellas dentro de la historia, podemos apreciar como em, la teoría de la cosmovisión histórica, entre otras. En resumen, algunas de ellas afirman que no es posible que como seres humanos tengamos una cosmovisión o la cosmovisión, ya que ningún ser humano puede ver absolutamente toda la esfera del cosmos y comprenderla
a cabalidad. Ya que somos seres limitados, tenemos una cosmovisión o una forma de ver las cosas. Me parece interesante y esto nos da pie para entonces mirar en nuestra sociedad o en nuestra cultura o en el arte o en la historia misma de nuestro mundo, cuáles cosmovisiones han traído más beneficio a la humanidad. Aunque a veces puede ser algo, una especie de falacia en algunos aspectos, juzgar las ideas por sus consecuencias, ya que no siempre las buenas ideas traen buenas consecuencias y no siempre las ideas o intenciones más malas traen las pésimas consecuencias, podríamos echar un vistazo y ver que algunas cosmovisiones, y en este caso la cosmovisión judeocristiana, por decirlo de esta manera, ha traído muchísimo beneficio a nuestra cultura occidental, principalmente después de la Reforma Protestante, aunque podríamos decir que desde el advenimiento o la iniciación del cristianismo, donde los valores del amor, la misericordia, la compasión, entre otras cosas, han transformado el mundo entero desde el Imperio Romano, que era el dominante en aquel tiempo y cuya cosmovisión era de dominio, de esclavitud, de opresión, de impuestos, entre otras cosas, que hoy en día también pues tenemos impuestos. Pero de esta manera entonces podemos tener una idea de qué es una cosmovisión. Vamos a estar hablando de algunos libros, vamos a estar compartiendo algunas ideas y por eso es que mi canal se llama Cosmovisión, porque habla del cosmos y de la visión con Z, hablando del monte de Sión del Nuevo Testamento, ya que en el hebreo creo hasta donde he alcanzado a leer se empezó a pronunciar como Zion con Z y que es una perspectiva pues después de que Jesucristo viene. Bien, hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Gracias por escucharme. Te animo a que dejes tus comentarios. Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad donde probablemente voy a traer un libro y vamos a hablar acerca de él, vamos a citar algunas frases y vamos a aprender juntos acerca de la cultura popular, algo de teología, probablemente algo de filosofía o psicología. Muchas gracias, que tengas un buen resto de día o de noche y chao, chao.